Muy buenas tardes. No nos trajimos el grupo de alabanza. Se gastaron mucho el domingo y ahora no pudieron venir. Don Guillermo está un poquito malito, entonces tampoco pudo venir. Y yo soy ronco, no puedo cantar. Entonces, ahorita pues no vamos a tener alabanza. Vamos a ver la palabra de Dios, que también es alabanza si lo tomamos de corazón. Y esta tarde quiero hablar de un tema muy, muy necesario. Es más, es un tema con el cual no podemos sin. Entonces, es el tema al respecto del temor a Dios. ¿Quién lo ve necesario tener temor a Dios? Es algo que no pensamos mucho, ¿verdad? Es algo que nos pasamos por alto. Muchas veces no lo vemos necesario tener temor a Dios. Es justo el motivo por qué nos metemos en problemas, porque no tuvimos temor a Dios. Y hoy quiero hablar al respecto, para que veamos lo necesario que es tener un temor a Dios, un temor reverente a Dios, un temor que nos guarda de la maldad, un temor hacia Dios que nos hace cuidarnos a no querer ofender a Dios. Pero hay una pregunta que nos tenemos que preguntar: ¿cómo puedo tener temor a Dios? ¿Cómo puedo hacerme que yo tenga temor a Dios? Déjame les digo que es imposible. Yo no me puedo de la nada hacerme tener temor a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Es conocer a Dios. ¿Cómo vamos a tener temor a algo que no conocemos? Si nosotros nunca hemos visto un león, nunca hemos escuchado de un león, nunca. Y si alguien llega y dice, oye, ten cuidado, si ves un león, ten mucho cuidado. ¿Cuánto cuidado vamos a...? Es que no nos vamos a dar cuenta que es necesario, porque primero no lo conocemos, nunca hemos visto uno, y por lo tanto vamos a ser muy ¿qué le hace? No nos va a provocar un miedo de un león. Pero luego vamos caminando en el desierto y nos topamos con un león real. A ver, cuando ya vemos el animal, el tamaño y lo furioso que es, dígame cuál árbol no vas a poder escalar. Yo sé que en ese momento te va a entrar un temor a ese león que no veías necesario. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente: si un león nos daría tanto miedo a que pudiéramos escalar el árbol más grande que hay en ese momento, ¿qué tanto temor tendríamos a Dios si de repente Dios se revela? Eso es el problema que todos tenemos. Muchas veces no vemos la necesidad de temer a Dios. ¿Por qué? Porque no lo tomamos serio. Con nuestros ojos nunca lo hemos visto. Y lo tomamos muy a la ligera. Y en muchos casos, déjame les digo esto, es triste, pero ya tengo que decirles, nos burlamos de Dios. Nos hemos burlado de Dios en vez de tenerle temor. ¿Por qué? Porque no creíamos
de quién están, a quién se refiere, a qué se refiere cuando están hablando de Dios. ¿En alguna vez han escuchado, ay Diosito? Es muy común, ay Diosito. ¿Por qué dicen Diosito? ¿A qué se refieren cuando dicen Diosito? ¿Es una mascotita que pueden manipular como ellos quieren? Sí, eso es el problema. Vemos a Dios muchas veces como una mascotita o como un Dios que nosotros podemos manipular y por lo tanto no le tenemos temor. Pero lo que yo quiero el día de hoy es entrar en la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de Dios. A ver si no nos va a entrar un calor frío, a ver si no nos va a rechinar la piel. A ver si la piel no nos va a poner chinito, como dicen. Porque muchas veces lo hemos tomado tan a la ligera. Hemos pasado días enteros sin pensar en la necesidad de mirar quién es Dios. Por lo tanto, Dios nos ha dejado ir y nos ha dejado meter en problemas de las cuales casi no podemos salir ahorita. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Mientras que estamos con vida, mientras que Dios nos ha tenido misericordia, nunca es tarde voltearnos a ver quién es Dios y reconocer de que nos hayamos desviado de Él. Entonces quiero ir a Proverbios 9, versículo 10. Proverbios 9, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría, o sea, ahí es cuando nos entra inteligencia al darnos cuenta de tener temor a Dios. Y dice, el conocimiento de lo santo es inteligencia. O en otras palabras, hay otras traducciones, dicen, el conocimiento, el que conozcamos a Dios es inteligencia. Lo más sabio que nosotros podemos hacer aquí en esta vida es conocer a Dios. Todos los conocimientos que existen de la tecnología, de toda la naturaleza, todos los conocimientos son buenos, pero no hay conocimiento que rebasa el conocer quién es Dios. Y si vemos a Proverbios 1, versículo 7, dice así, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nuevamente lo está diciendo. ¿Por qué la Biblia lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve a decir? Es que nos está diciendo, tengan temor a Dios, fíjense con quién andan tratando. Dice, los necios desprecian la sabiduría. Los necios. Mira, yo usé el ejemplo de un león. Y si nosotros estuviéramos caminando en un desierto y sabemos que por ahí hay leones, nuestro compañero que está con nosotros, él anda como que si no le importa, yo no le tengo miedo a los leones, que me llegue. ¿Qué pensaríamos de ese amigo? No, espérate, no seas pendejo, disculpe esa palabra, pero no seas necio, ese león no te va a perdonar, no, eso no es una mascota, ten cuidado. Y que ese amigo, no, yo no necesito temer, no le voy a tener temor. A mí ese león no me hace nada. Y nosotros le diríamos, no seas necio. Eso es nuestro problema. Que muchas veces no nos fijamos quién es Dios, por lo tanto no lo tomamos tan en cuenta como lo deberíamos ser. Y luego llegan y dicen, oye, ten cuidado. ¿No sabes con quién te estás metiendo? Eso es el problema. Dice, el necio no quiere saber nada de eso. Y que ese pobre amigo que no te quiso hacer caso, que se quiso enfrentar al león, el día siguiente nomás le encuentran los huesos de él.
Dime sí o no. Eso pasa cuando no escuchamos el buen consejo. Cuando no hacemos caso al buen consejo. Y el mejor consejo que nos pueden dar es esto: fíjate quién es Dios, fíjate con quién te estás metiendo. No vaya a ser que el día siguiente tenemos que recoger tu cadáver. ¿Por qué? Porque no quisiste tomar consejo. Y si vemos a Proverbios 8, versículo 13, dice así: el temor al Señor es aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir con eso? El temor a Dios es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En otras palabras, si realmente tenemos temor a Dios, vamos a aborrecer lo que le aborrece a Dios y vamos a amar a lo que ama a Dios. Nos va a aborrecer el pecado, nos va a dar asco. ¿Y qué pasa? En la vida que hemos vivido, en las maldades, en todo donde nos gustó, donde gozábamos, con el pecado que gozábamos, el día que realmente cambia nuestra vida, el día que realmente sucede Ezequiel 36 en nuestras vidas, donde Dios quita el corazón de piedra y nos coloca un corazón sensible, el día que Dios nos da un espíritu que pensamos diferente, empezamos a aborrecer el pecado. Y el pecado nos da un asco. Eso queremos ver el día de hoy. Que realmente la gente cambia, que realmente no es un cuento. Yo he escuchado muchos testimonios que no son genuinos, no son reales, porque nomás escucharon fulano dar un testimonio y lo repiten. Pero cuando realmente Ezequiel 36 te sucede, de experiencia van a poder dar su testimonio. Y realmente se van a dar cuenta, Dios realmente sí me cambió. Los pecados que a mí me gustaron tanto, ¿por qué las aborrezco ahorita? ¿Por qué? Porque Dios te dio otro corazón. Dios te dio otra forma de pensar, otro espíritu. Pero Dios solamente lo hace a los humildes, los que se humillan y reconozcan. Yo no puedo. Si Dios no hace esta obra en mí, yo no puedo. Porque tantas veces nos queremos levantar de las botas, ¿no? Nos tenemos agarrado de la bota y nos queremos levantar solo. No podemos. Si no hay una fuerza externa externa de nosotros, levantándonos, nosotros no podemos. Hermanos, antes de seguir, vamos a pedir a Dios que nos acompañe. Vamos a pedir a Dios que nos abra la mente, que realmente cambie nuestra forma de entender la Escritura y que Él es el que nos cambie. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por tu misericordia y todo lo bueno que nos has dado hasta el momento. Y en este momento te pedimos que nos acompañes, que mandes tu Espíritu y que abres corazones y abres mentes hacia el entendimiento de tu palabra. Señor, reconocemos que no somos capaces de cambiarnos solos. Dependemos de ti en todo. Y por lo tanto te rogamos que nos acompañes en este momento y nos guías. Y te pido que me guías mis labios a que yo hable solamente lo que tú quieres que yo hable. Y que me calle cuando tú quieres que me calle. Y bendice tu palabra, Señor. Glorifica tu nombre, para que tú te glorifiques y muestras que solo tú das la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces aquí vemos lo necesario que es tener temor a Dios.
Pero luego la pregunta es, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo tener temor a algo que no conozco? ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Fulano que no creyó que existen leones no le tenía temor. Hasta que lo vio, hasta que realmente ve que sí es cierto. Del peligro que me platicaron, que para mí era una fantasía nomás. Pero luego de repente veo que sí existen y son más peligrosos de lo que yo pensaba. Es cuando me entra un temor y yo puedo escalar el árbol más difícil para salvar mi vida. Es esto lo que queremos hacer ahorita. Entrar en la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia al respecto de Dios. Primero quiero preguntarnos, como dice Isaías 40, versículo 18. Isaías 40, versículo 18 dice, ¿con quién pueden comparar a Dios? Sí, ya estamos agarrando el camino queriendo ver quién es Dios. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué nos imaginamos para empezar? Queremos ir a encontrar a Dios. Vamos, ahora sí, ya agarramos nuestras mochilas, ya vamos en camino y queremos ir a buscar a Dios. Pero mentalmente, ¿qué estamos buscando? ¿Hacia qué vamos? Nos estamos dando el paseo de encontrar a Dios, a ver qué. Y luego la dice, pero ¿qué estamos buscando? ¿Qué nos imaginamos? ¿Estamos en busca de qué? Dice, ¿con qué pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? O sea, ya estamos en busca de Dios, pero ¿qué nos imaginamos? ¿Qué andamos buscando? Lo mismo dice en capítulo 46, versículo 5 dice, ¿a quién me semejarán? ¿Con quién me igualarán y compararán? ¿Con quién me harán semejanza? Nuevamente nos preguntamos, ¿qué nos imaginamos? ¿A quién andamos buscando? ¿A quién andamos buscando? Queremos conocer a Dios. Queremos conocerlo, queremos saber más de Él. Primero queremos estudiar nosotros mismos. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Con qué comparamos a Dios? ¿Comparamos a Dios a un hombre grandotote? ¿Un hombre fuerte? ¿Saben qué es eso? O nos imaginamos a Dios como una criatura, como los ángeles, pero más grande que los ángeles. ¿Qué entra a nuestra mente? ¿O qué se nos ocurre? ¿Quién es ese Dios? Déjame les leo 2 versículos más para darnos cuenta qué es nuestro problema siempre. Cuando nuestra mente pequeña, incapaz de comprender, se imagina cómo es Dios. Dice así, en el versículo 6 dice, unos sacan oro de la bolsa y pesan plata en la balanza, contratan un platero para que le haga un dios con eso y luego se arrodillan y lo adoran. Nomás hay un problema. Ese Dios hecho por el hombre, ¿qué es capaz de hacer? ¿De qué nos sirve un Dios de ese tipo? En el versículo 5 dice, lo llevan sobre los hombros. O sea, aquí tengo mi Dios, aquí lo estoy cargando. Lo colocan en un lugar y ahí se queda. O sea, lo pongo en un lugar y de ahí no se mueve, no tiene pies. O sea, aunque le dan la figura de una figura de algo, pero dice ahí se queda, no se mueve
de su sitio, le gritan y no responde, ni tampoco los libera de sus angustias. Es un Dios falso. Y aquí nos dice bien claro, es un Dios que no te sirve. ¿Por qué? Porque fue creado por el hombre. Y luego podemos decir, yo ya sé, este pasaje está dirigido hacia la idolatría, donde hacen figuras físicas y que esas figuras físicas, ante esas figuras, se inclinan y le adoran. No, pero queremos ir un poco más profundo. Sí es eso también. Sí incluye todo lo físico, lo material. Si nos arrodillamos a algo que nosotros mismos nos inventamos, nos hicimos, es un Dios falso. Es un Dios que no puede hacer absolutamente nada. Pero quiero ir un poquito más profundo dentro de nuestra imaginación. Yo muchas veces he preguntado esto. ¿De casualidad no tenemos un platero aquí atrás en nuestra cabeza formando un Dios de acuerdo a como yo me lo imagino? Y ese Dios que se formó dentro de mi pensamiento, ¿es ese Dios que estoy adorando? Es muy probable. Yo durante años he vivido con eso. Yo me imaginé un Dios de acuerdo a mi capacidad de pensar, y ese Dios que yo me había imaginado fue ese Dios que yo estaba adorando. Y yo tengo que decirles eso, ese Dios nunca me sirvió de nada. Nunca. Yo tuve que darme cuenta que ese Dios es incomprensible. Los atributos de Dios, por eso es tan importante estudiar los atributos de Dios. Primeramente, Dios es incomprensible. Nadie lo puede ver, es espíritu. Es todopoderoso. Está en todos lugares al mismo tiempo, siempre. Dios ha existido desde toda la eternidad. Dios es autosuficiente, Él no necesita nada de nadie. Y podríamos usar toda la tarde nomás hacer mención de los atributos de Dios, de quién es Dios. Pero una de las cosas que yo quiero hacer hoy es empezar a ver quién es Dios mirando la naturaleza. Mirando la naturaleza, mirando las cosas hechas, como dice el apóstol Pablo. Empezar a conocer a Dios a través de las cosas hechas. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 19. De casualidad no hay una botellita de agua o un vasito de agua. Mira, aquí dice sí, el apóstol Pablo dice esto, en Romanos 1, versículo 19, dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. O sea, lo que podemos conocer de Dios, pero aquí está hablando de la naturaleza. Lo que es posible conocer de Dios, ya lo saben. Generalmente, o sea, esto es evidencia para todas las personas, salvas y no salvas, buenas y malas, que Dios a todos los reveló. Dice, porque lo invisible, Dios es invisible, porque Él es espíritu, Él está presente en todos los lugares, aunque nuestros ojos no lo ven. Dios es invisible. Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí podríamos decir, desde la creación del universo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Muchas gracias. Entonces, el conocimiento desde la creación, desde la naturaleza. ¿Alguna vez se han dado un paseo en algún monte y ver los diferentes plantas, los animalitos, los insectos? O sea, ¿cuánta cosa hay?
Aquí que vivimos en un desierto, aún así hay una maravilla de naturaleza. ¿Y quién de ustedes ha estado en alguna zona con más vegetación, donde hay monte, donde hay ríos, siempre con agua? ¿Quién ha estado en lugares así? ¿Verdad que sí? La naturaleza es maravillosa. El solo hecho de que está todo eso creado, no existe tal cosa como evolución. Porque si existiera tal cosa, ¿saben qué hubieran podido hacer? Es no hacer nada aquí. Nomás es parar aquí los años necesarios para que este edificio se construyera solo. ¿Verdad? Pero el que tiene un poquito de inteligencia sabe de que este edificio no se construyó solo. Tuvo que ver constructores, arquitectos, gente que planea cómo va a quedar y usar esfuerzo para llevarlo a cabo. El edificio es evidencia de que hubo un constructor, ¿verdad? Lo mismo la creación. La naturaleza nos explica de que tiene que ver alguien que lo hizo. Alguien. Nomás, ahora queremos darnos la vuelta de qué magnitud es la creación. De la nada se hizo el planeta. ¿De qué tamaño es nuestro planeta? Es inmenso. Si agarramos un auto, caminamos 120 kilómetros por hora, 3 días de viaje, no hemos caminado más que un poquito. Eso es porque tuvimos un auto y avanzamos rápido. ¿Qué tal si lo tuviéramos que caminar? ¿Qué tan grande se nos hace el planeta, tan solo el planeta Tierra? Se nos hace enorme. Especialmente si llegamos a la sierra, donde son tan enormes los cerros. Logras pasar un cerro pensando de que ahí ya pasas la sierra. No. Fue la sombrita, empiezas a entrar a la sierra. Pasas ese cerro y luego ves, no hombre, salen cerros más grandes y es que como que si no tiene fin. Pero se nos hace enorme el planeta Tierra, con todo lo que hay dentro. Con todo lo que hay dentro. Luego, el planeta Tierra no es más que un punto de polvo que no es visible en la galaxia en la que estamos. La galaxia en la que estamos no es más que un punto entre todas las demás galaxias. Si Dios nos pusiera en medio del espacio entre otras galaxias y solamente nos dijera, ¿saben qué? Les voy a dar la capacidad que vayan volando a la velocidad de la luz. Les pongo en un lugar en medio del universo, nomás ustedes busquen su planeta Tierra para volver a estar ahí en casa. El planeta Tierra es tan pequeño que nunca lo encontraríamos, no importa aunque pudiéramos viajar a velocidad de luz. No lo encontraríamos por tan pequeño que somos, que es el planeta Tierra en el universo. Dice Dios, yo lleno eso con mi ser. O sea, Dios dice, el cielo es mi trono y el planeta, la tierra, es el banquito donde tengo mis pies. O sea, en otras palabras, es que yo estoy en todos los lugares. Yo lleno todo esto. El Espíritu de Dios está cubriendo todo eso. Entonces podemos decir, ¿saben qué? Entonces yo ya sé cómo es Dios, es un monstruo. No, espérense.
Dios está grande en todos los sentidos. En todos los sentidos. Hace la grandeza. Pero Él está involucrado en todas las cosas minúsculas. En toda la creación. Dios está dentro de cada una de las células de los cuerpos humanos, dentro de las células de las plantas. Porque dice el apóstol Pablo en Hechos, dice, el hecho de que vivan ustedes, de que tengan vida, de que se mueven, de que ustedes tengan capacidad de razonamiento, el solo hecho de que ahí tienen su ser es en Dios. Ahí está. O sea, Dios no es un gigantesco, incomprensible, que no toma en cuenta lo pequeño. No, si nos vamos de donde estamos nosotros hacia lo micro. ¿Quién de ustedes ha estudiado ciencia? ¿Quién de ustedes ha jugado con microscopios? Si empiezan a estudiar la naturaleza en lo pequeño, las células de las plantas, que de los animales, que de las personas, son tan minúsculas, y se pueden empezar a comprender cómo son a través de la tecnología. Cuando se mejora la tecnología, podemos empezar a ver más pequeño. Y cuando dicen que ya llegamos a lo más pequeño, de aquí ya no hay nada más que ver, en pocos años más sale otra tecnología y pueden magnificar más aún lo micro todavía. Y dentro de lo que pensaban que era una gota de un líquido, empiezan a ver de que esa célula es tan complicada con su estructura y cómo funciona, que es más complicada. Mira, nosotros hemos fabricado algunas cosas. Disculpe que cambio el tema un poquito, pero no es para darles la idea. Nosotros en su momento fabricábamos máquinas automatizadas. Entra material de un lado y la máquina solita la forma y de ahí avienta la pieza hecha. Completamente computerizado, con miles de piezas que tenga la máquina. Cientos de cables por todos los lados. Es una red de complexión bastante fuerte. Y duramos meses haciendo una máquina, meses, con varias personas. Y cuando trabaja te maravillas, wow, ¿cómo? ¿Qué? Pero déjame les digo, por más compleja que se vea esa máquina, es simple comparado a una sola célula de esta planta. Una sola célula de esta planta, de la cual tiene trillones. Esa máquina es simple comparado a una sola célula de una planta que crece, que se reproduzca. Dios está en lo grande, pero al mismo tiempo dice, Él cuenta el cabello cada cabello que tiene en su cabeza, lo cuenta y Él sabe a detalle de cada uno de ellos. A mí me empieza a fascinar quién es Dios. Me gusta conocer más de Él. Y fíjate, aquí nomás estamos tocando la parte de la naturaleza. Todavía no hemos tocado nada de Dios. Pero me empieza a fascinar, wow. O sea, Dios, me fascina lo que haces, lo que has hecho. El solo hecho de la naturaleza, como lo maravilloso que es todo. Mira, vamos a regresarnos a Isaías 40. Isaías 40, porque ahí Dios nos apunte hacia la naturaleza, hacia la creación. Versículo 26, dice así: levanten los ojos al cielo, al espacio, ¿no? Y fíjate, hoy en día, eso es lo que dice Dios. Dice, levántense, pónganse a mirar lo que ha hecho Dios, dice. Dice, y miren, ¿quién creó estas cosas? Fíjate, qué bendecidos somos en este ciclo.
Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué tuve que nacer justo ahorita? Cuando la maldad está multiplicándose, ¿por qué tuve que vivir justo ahorita? Fíjate, es una bendición de vivir justo ahorita. ¿Saben por qué? Porque la tecnología el día de hoy nos permite ver más de quién es Dios. ¿Alguna vez han pensado de esa forma? ¿Alguna vez han pensado cómo nos facilita la tecnología de observar más quién es Dios? Mira, dice aquí, levanten los ojos y miren, levanten los ojos al cielo, o sea, al espacio, y miren quién creó esas cosas. Hoy la tecnología, los satélites que lanzan al órbita, los telescopios que alcanzan a mirar hacia el espacio, lo más profundo y profundo. La tecnología se está incrementando día con día y encuentran una maravilla de planetas, de estrellas, de complexiones espaciales, que es una enormidad que antes no pudieran ver. En la época que se escribió esto, no había más de lo que miraba el ojo. El ojo. Y ahora tenemos la bendición de poder usar tecnología para ver millones y millones de veces más de lo que alcanzó a ver el hombre en aquel entonces. Dice, levanten los ojos al cielo y miren quién creó esas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. ¿Quién de ustedes sabe cuántas estrellas hay en el espacio? Son billones en cada galaxia, pero hay millares y millares de galaxias que han descubierto. ¿Cuántos faltan por descubrir todavía? Yo en una ocasión leí, eso hace 5 años, leí de que ya se han descubierto más de 100,000 galaxias, con trillones de estrellas en cada uno, en algunos de ellos. Mira, yo les voy a decir esto, mi cerebro patina cuando empiezo a ver eso. Pero aquí viene lo interesante, porque aquí no estamos hablando de nosotros, estamos hablando quién es Dios. Dice, Él saca y cuenta su ejército de estrellas. Él cuenta y saca su ejército de estrellas. Pero aquí viene lo interesante, agárrense. A todos los llama por su nombre. A todos los llama por su nombre. ¿A quién de ustedes les ha tocado de sacar un nombre diferente de lo que ya existe? Van a inventar un producto o van a nombrar algo. Y tienen que darle nombre, un nombre que ya todavía no existe. O sea, no puedes agarrar un nombre de que ya existe. ¿Qué tan lejos vamos? Yo soy diseñador, yo soy ingeniero, yo diseño productos y hay que darles un nombre. Pero no puedo copiar cualquier nombre que existe, yo tengo que inventar mi propia marca. Y fíjate lo difícil que es eso. Se te ocurre algo, lo buscas y ya existe. No, si Dios dijera, mira, yo voy a darte tu porción de estrellas que a ti te corresponden, o en otras palabras, déjeme regresar un poquito. Si Dios en este momento dijera, ustedes hombrecitos ahí en la tierra se creen muy sabios, ¿no? Muy vivos, muy inteligentes. Ustedes supuestamente han logrado hacer muchas cosas, tecnología y saben de tantas galaxias y tantas estrellas. Voy a hacer esto. Les voy a repartir todas las estrellas del universo, se les voy a repartir entre ustedes, 8 billones de personas que viven en el planeta Tierra. Les voy a repartir todas las estrellas. ¿Cuánto creen ustedes que nos tocaría cada uno? Son trillones de estrellas que nos tocaría cada uno. Con una condición de que nomás le den nombre a cada uno. Y no vayan pirateándose nombres. No. Ese nombre ya fue usado por X persona. No, ustedes tienen que
usted tiene que darle nombre a sus propias estrellas. ¿A cuántas estrellas llegan para cuando ya se les acaban los nombres? Mira, aquí dice Dios, a todos los llama por su nombre. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Él se manifiesta su grandeza. Es que Él no tiene límites como nosotros. Por eso es sano compararnos con Dios. Por eso es sano compararnos con Dios y empezar a ver la incapacidad de nosotros contra la de Dios. Y ¿saben qué? Ahí es donde empieza un poquito de temor. Ay. Ese Dios siempre sí es más grande de lo que yo pensaba, de lo que yo me lo imaginaba. Dice, Él las llama por su nombre y ninguno de ellos falta. O sea, no fallo en ninguno. Yo sé cuántos están, dice, tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Otras traducciones dicen, es que es por el poder de Dios que ninguno de esos falte allí. Mira, nosotros cuando ya tenemos muchas cosas dando vuelta en nuestra cabeza, nos olvidamos de muchas cosas. ¿A quién le ha pasado de que van rumbo a algo y de repente se dan cuenta, híjole, se me olvidó a fulano allí, yo debería haberlo recogido, o nos olvidamos de cosas? Pero Dios dice, Él no se olvida de ninguno de ellos. Sobre todo, dice, y como dice Jesús, y sus cabellos están contados, sus cabezas. Él tiene nombrados y contados cada uno de los cabellos. Y yo me atrevo a decir esto, Él tiene estructurado, Él conoce la estructura de cada uno de los cabellos y de lo más pequeño, de cada uno, de lo que son hechos ustedes. A Dios no se le pasa nada. Entonces, es una pequeña vista de quién es Dios mirando la naturaleza. Ahorita no hemos tocado nada todavía. No hemos tocado nada, nomás hemos visto la naturaleza para mirar un poquito de quién es Dios. Pero lo que quiero ahorita es que vayamos viendo Dios a través de revelaciones. Revelaciones que nos da la Biblia, no revelaciones que Dios a mí me dio. No. Yo no soy profeta. Lo único que Dios nos puede revelar es lo que ya está escrito. Y el Espíritu que Dios nos da, nos ayuda a entender lo que dice la Biblia. No tengo derecho de inventarme algo y querer exaltarme aquí diciendo que Dios me reveló. No. Lo que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Entonces, quiero que veamos a Ezequiel 1 versículo 26. Porque sabemos que el apóstol Pablo dice, el solo hecho de mirar la naturaleza, las cosas hechas, ya es suficiente a que nadie tenga excusa. Pero Dios no se detuvo allí. No se detuvo haciendo toda la naturaleza y dejarnos a solas. No, Él aún así vino y se reveló. ¿A quién se reveló? A sus profetas, a sus testigos que iban a contar de la revelación. En Ezequiel 26, ahí empieza Ezequiel a describir la visión, lo que él está empezando a ver desde el versículo 4. Pero por falta de tiempo no podemos leerlo todo, pero es una revelación que Dios le reveló a Ezequiel, donde la presencia de Dios se le viene encima a Ezequiel, donde se le abre el cielo y que Ezequiel mira hacia el cielo, mira, porque Dios ahorita es como que si Él se detiene, Él no se enseña, Él se guarda. Déjame les digo, si Dios se revelara en su gloria, ¿quién es? Caeríamos muertos.
nos estaríamos evaporizando, ya no existiríamos. Por eso Dios en su misericordia se guarda, o sea, se cuenta, se hace para atrás. Pero Él escogió ciertos hombres en la Biblia donde Él sí se reveló, y podríamos decirlo así, Él sí se reveló a través de una sombrita de quién es Dios, una minúscula de quién es Dios. Y dice aquí en el versículo 6, cuando Ezequiel ve toda esa revelación de las criaturas en el cielo y todo eso, y dice, sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono. La traducción correcta de esto es sobre los cielos. Así dicen la traducción hebrea de los originales. Es como que si, mira, acabamos de ver un poquito de la grandeza del universo. Y la Biblia eso lo llama los cielos. Y aquí Ezequiel dice, y sobre los cielos, como que si se le abre el cielo. Dice, sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía de zafiro, y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Pero ¿por qué lo dice así? Parecido, dice. Otras traducciones dicen, es que voy a tratar de explicarles lo más que puedo. Pero lo que vieron sus ojos era tan era tan diferente que él no encontraba cómo explicarlo. El apóstol Pablo habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo. Se refería a él mismo. Pero él está hablando como en una tercera persona. No entiendo por qué, pero sí habla de esa forma. Dice, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, fuera del cuerpo, dentro del cuerpo. Dice, yo no sé, pero vi cosas, escuché cosas que no soy capaz de explicarles. No tengo la capacidad de decir qué es lo que vi, porque es tan fuera de lo normal, tan fuera en otra dimensión que un hombre mortal no es capaz de comprender ni de hablar de ello. Y el profeta Ezequiel dice, lo que yo vi, mira, voy a tratar de explicarles, pero ay, ¿qué palabras uso? ¿Cómo les explico para que me entiendan? Fíjate, eso es el problema, de que un hombre mortal como nosotros no tenemos la capacidad de decir, yo vi a Dios. No. Si hubieras visto a Dios, ya estarías muerto. Eso sí te aseguro. Dios en su misericordia se guarda y no se revela, no se revela en su totalidad porque no podríamos resistir su gloria. Y dice, en el versículo 27 dice, vi también algo parecido al bronce reflejante. En otras traducciones dice como acero en un horno, acero líquido, acero. ¿Alguna vez han visto una fundición donde funden acero? Es tan caliente, brilla tanto que no puedes mirarlo porque te hace ciego. El calor intenso, es tan alta la temperatura que tienes que tener una protección, algo oscuro, algo que no te permite llegar los rayos a los ojos, porque si te aciegas con esa, ¿cuál es la palabra? Sí, esa te candila completamente. Así están hablando las traducciones más antiguas. Cuando dice Ezequiel, dice, vi también algo parecido como al bronce reflejante, pero está hablando de algo que le candiló completamente, por completo. O acuérdense del apóstol Pablo, cuando él iba rumbo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, que de repente
se le alumbra, se le alumbra una luz y él cae al suelo. Y estuvo ciego por 3 días. No pudo ver por 3 días. Es más, el apóstol Pablo, si no hubiera sucedido un milagro a que volviera a ver, él el resto de su vida hubiera quedado ciego. Les garantizo. La luz que le alumbró, le candiló por completamente. Completamente. La pregunta entonces es, hoy en día hay gente que clama, dice, no, yo estuve en la presencia de Dios y que esto, no, espérense. No veo nada, no veo que te pasó algo en tu visión, o sea, todo está normal. No te veo temblando. ¿Cayó usted como muerto? ¿O ante qué Dios estuvo? Me pregunto muchas veces, ¿verdad? Y hoy en día eso pasa muy seguido. Hoy yo estuve con Dios y yo estuve platicando con Él. Espérense. ¿Con qué Dios estuvieron? ¿Es un Dios que ellos cargan sobre el hombro y lo colocan en un lugar? Ellos manipulan su propio Dios, eso sí. Pero vamos a voltearnos a ver el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Dice, y en su interior y su alrededor había algo parecido a un juego. Y otra vez, esa palabra que usan aquí como juego, algo que le candiló por completo. Dice, tanto de lo que parecía ser su lomo para arriba, como de su lomo para abajo, vi algo parecido al juego. Otra vez la palabra, algo que le candilaba por completo. Y esto estaba rodeado de un resplendor. O sea, el resplendor está, y como digo, él buscaba palabras. ¿Cómo les explico? ¿Qué es lo que vi? Y dice Ezequiel, cuando yo vi eso, yo caí con mi rostro al suelo. Otras traducciones dicen, yo caí como muerto. Y luego vemos a Isaías, le pasó lo mismo. Isaías 6, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero Isaías, capítulo 6, él vio también la presencia de Dios. Dios se lo reveló. Y cuando Isaías ve esa revelación, él piensa que va a morir. Dice, ay de mí. ¿Qué es lo que acabo de ver? Le entró un temor pensando de que él iba a morir. Ok, ya tenemos 2 testigos, de los cuales la Biblia está lleno. Profeta Daniel, Elías. ¿Quién más? ¿A quién se le ocurre? Moisés, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Sí. No todas las profetas tuvieron el mismo nivel de revelación. Pero yo los tomo como profetas honestos porque lo que alcanzaron a escribir no se inventaron nada. Pero lo interesante aquí es las profetas que vivieron siglos aparte, ni conocían uno al otro y escriben lo mismo. ¿Cómo es eso posible? ¿Será de que hay algo detrás de eso? ¿Sí? ¿Perdón? Pues mira, el nombre apóstol significa enviado. Jesús eligió a los 12 principalmente. Él eligió a otros, pero los testigos verdaderos, que en donde él empezaba su iglesia, él tenía sus 12 discípulos, los apóstoles. El discípulo o apóstol es lo mismo, pero son los fariseos también tenían sus discípulos o sus apóstoles, porque es una persona enviada por alguien. Los apóstoles son apóstoles de Jesucristo. Yo puedo ser un apóstol, pero ¿de quién? Si Jesús me envía a predicar aquí, soy un apóstol, pero no me comparo con ellos. No me puedo comparar con ellos. ¿Por qué? Porque yo no vi a Jesús con mis ojos.
Porque los 12 apóstoles eran testigos. Ellos eran testigos. Y ellos vieron a Jesús físicamente. Ellos vieron cómo moría. Ellos vieron la resurrección. Ellos eran testigos de todo eso. Yo no. Yo para nada me puedo comparar con ninguno de ellos. Lo único que yo puedo hacer es, con el don que Dios a mí me da, usando la Biblia, ser mensajero. Yo para nada. Y hoy en día, si hay gente que se autonombran apóstoles, yo no puedo hacer eso. Yo soy más que nada. Yo soy un nadie. Lo único que yo puedo hacer es la fuerza que Dios me da a mí, usando la palabra, traerles a ustedes ese mensaje. Es todo. No me permito hacer más, ni me permito llamar algo que la Biblia no me permite. Si soy un líder en una iglesia y estoy pastoreando, pues que me llamen pastor, no hay problema. Es bíblico. Pero no me puedo llamar un profeta ni un apóstol. Porque no hemos vuelto a ver profetas después de que se escribió el último versículo en la Biblia, que es Apocalipsis 22, el último versículo. Después de eso, nunca hemos vuelto a tener un profeta. Nunca hemos vuelto a tener un apóstol. Nunca. Todos han sido siervos de Dios, hombres que se han dejado llevar por el Espíritu de Dios, como mensajeros solamente. Como mensajero. No estamos trayendo algo nuevo. No tenemos una nueva revelación que no existe en la Biblia. Es solamente, adelante. Juan el Bautista fue profeta, pero también en la época del apóstol Pablo había unos profetas, no me lo sé de nombre, ahorita las tendríamos que buscar, pero sí había unos profetas. Pero después del apóstol Juan, después donde se escribió este libro de Apocalipsis, no hemos vuelto a encontrar, no hemos podido encontrar profetas. Entonces, pero aquí volviendo a nuestro tema, si se fijan cómo cuando Dios se reveló al hombre, cómo el hombre caía como muerto, o le entró un temor pensando de que iba a morir. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Permítame. En Deuteronomio, ¿cómo batallo para Deuteronomy? Mejor lo voy a decir en inglés. Deuteronomio 5. A ver, ¿quién me puede enseñar ahorita? ¿Cómo se pronuncia el quinto libro de la Biblia? Ok. Sí, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23. Mira, ¿qué sucedió? Mira, acabamos de ver dos casos donde Dios se reveló a un profeta individual, a Ezequiel y luego Isaías, pero también sabemos que se reveló a otros, pero no los tocamos ahorita. Pero aquí, el tercer punto que quiero tocar ahorita, donde Dios se reveló, aparte de la creación, aparte de la naturaleza, se reveló, revelándose Él mismo. O podríamos decir, Él reveló una sombrita de quién es. Aquí en capítulo 5, versículo 23. Aquí es donde Dios bajó al monte de Sinaí, y el pueblo tuvo que acercarse, el pueblo de Israel, porque Dios ahora sí va a venir a revelarse, a platicar directamente con el pueblo, dice.
Y cuando todos ustedes, aquí esto es un recordatorio, Moisés le está recordando al pueblo de Israel, dice, y cuando todos ustedes, los príncipes ancianos de sus tribus, oyeron la voz que salía de en medio de las tinieblas y vieron que el monte estaba envuelto en llamas, vinieron a verme y dijeron, ya hemos visto que el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También hemos oído su voz salir desde el fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla a los mortales y que estos aún siguen con vida. Fíjate, la revelación de Dios al pueblo de Israel era algo tan grandioso de que el pueblo de Israel se miraba y dice, oye, pero ¿cómo es que estamos con vida? Se dice, esto era para que nos hubiéramos muerto. Dice, y ahora bien, este gran fuego podrá consumirnos, dice. El pueblo ya está con temor, ya está con miedo, dice, y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente moriremos. O sea, no aguantaríamos otra vez. No aguantaríamos otra vez, dice. Porque tenemos que morir y además que somos los mortales para oír la voz de Dios viviente hablar de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún seguir con vida. O sea, ellos mismos se preguntan, dicen, oye, ¿cómo es esto posible? Vimos algo hasta casi, para el hombre es hasta terrible verlo, la presencia de Dios. Y el mismo pueblo de Israel no se explicaba cómo es que salimos con vida. ¿Cómo es que salimos con vida? Y luego le dicen a Moisés, dice, acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y nosotros oiremos y actuaremos. Dice, mejor ve tú, Moisés, ¿sabes qué? Mejor ve tú. Porque la revelación de Dios es tan terrible, es tan otro, o sea, es algo que no podemos resistir. Si Dios nos vuelve a revelarse otra vez, vamos a estar muertos. Mejor vete tú. ¿Qué hace el pueblo de Israel en este momento? Ellos están reconociendo de que necesitamos un mediador, un intermedio, alguien que interviene entre nosotros y Dios, porque nosotros directamente no podemos. Dice, el Señor oyó la voz de sus palabras y cuando ustedes me hablaron y me dijo, ya he oído la voz de este pueblo y las palabras que ellos te han dicho. Y todo lo que han dicho está bien. Dios mismo dice aquí, está bien que ellos mejor quieren un intermediador, dice. ¿Cómo quisiera yo, aquí está hablando Dios todavía, dice, cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temerán y cumplirán siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien. Dice Dios, ¿cómo quisiera que siempre ustedes tuvieran ese temor reverente? Mira, ¿qué pasa con nosotros en el momento que estamos atemorizados? En el momento que tenemos temor, nuestra propia sombra nos da temor de repente, ¿no? Dice, ¿cómo quisiera Dios que siempre tuvieran tal temor a Dios? ¿Qué pasa una persona que tiene tanto temor a Dios? ¿Creen ustedes que esa persona se guarda de pecar? Esa persona tiene miedo de caer en pecado. Esa persona tiene miedo de ofender a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios mismo dice, ¿cómo quisiera?
Y luego hoy en día hay unos que dicen, no, es que no es necesario tener temor a Dios, Dios nos ama. Claro, Dios nos ama, pero ¿Dios se hizo más pequeño? No, Dios sigue siendo el mismo. Y el solo hecho de que no le tenemos temor significa que no lo conocemos todavía. Y dice, ¿cómo quisiera? Dios mismo dice, ¿cómo quisiera que ustedes le tuvieran temor a Dios siempre? No nomás una vez, siempre. Por eso dice Proverbios, la sabiduría empieza donde tenemos temor a Dios. ¿Cuántos pecados haríamos si siempre tuvimos Dios en la mente? Pero no un Dios cualquiera, no el Dios que cargamos aquí sobre el hombro, no, el Dios verdadero, el Dios que hemos visto ahorita en la Biblia, el Dios bíblico. Si siempre tuviéramos ese Dios en la mente, el temor sano, el temor reverente a ese Dios, ¿cuántos pecados cometeríamos? Que no nos ¿Seríamos perfectos? No, para nada. Es imposible ser perfectos. Somos gente caídos, somos gente pecadora, somos gente que vamos a fallar tarde o temprano, pero la diferencia es esto. Tener el temor sano de Dios, el temor reverente nos va a guardar de caer tan profundo en el pecado. Y si pecamos, no importa qué, pero si pecamos, nos va a dar un asco de ver pecado, porque vemos contra quién hemos pecado. Por eso es imposible que nosotros podamos apreciar la buena noticia del Evangelio si no conocemos a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Dios, no nos conocemos tampoco. Si no conocemos a Dios, es muy fácil que nosotros nos confundimos por ser buena persona, cuando en realidad no lo somos. Ni yo ni ustedes. Porque dice Romanos 3, no hay quien es bueno, no hay ni uno solo. Pero muchas veces no lo creemos. Porque nos comparamos con otras personas, que ellos se comparan con otras personas, y se comparan uno con otro. Y parece que muchas veces nos justificamos que no, yo no soy tan malo como fulano. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario. Si realmente nos hemos puesto a ver quién es Dios a través de la Biblia, a través de lo que Dios nos revela, y vemos quién es Dios, y luego me miro al espejo, díganme ustedes qué veo allí. Yo veo exactamente lo que dice Romanos 3, versículo 9. Dice así, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. O sea, aquí está hablando de que uno se compara con otra persona. ¿Es uno mejor que otro? No, dice de ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Todos lo hemos demostrado de que estamos bajo el pecado, dice. No, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, muchas veces decimos, o sea, no hemos visto la necesidad de ver a Dios, de buscar a Dios. No lo hemos visto. No lo hemos visto necesario, dice. Todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me incluye a mí y a ustedes y al apóstol Pablo y a todos. El mismo apóstol Pablo que escribe eso se incluye en esto. Si dependiera de tan solo el apóstol Pablo, él nunca hubiera cambiado. Fue Dios que cambió al apóstol Pablo. Si dependiera de cualquiera de nosotros, de que nos cambiamos solo y luego que Dios nos va a dar misericordia, nadie se va a salvar. Porque es primero Dios que viene a obrar en nosotros. Es primero Dios haciendo lo que dice Ezequiel 36. Porque dice Dios, yo
voy a retirarles el corazón de piedra, yo les voy a colocar el corazón sensible, yo les voy a dar otro espíritu. Dios está hablando de él, dice, Dios lo hace. Si dependiera de nosotros, de que primero nosotros empezamos y luego Dios, no, nunca sucederá nada. Lo único que quedaría es eterna condenación. Porque nuestra forma natural, nuestra naturaleza caída, es exactamente lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay venenos de serpientes. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escuchen esto, no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Se burlan de un Dios que ellos ni siquiera conocen. Eso es nuestro problema. No conocemos a Dios, pero lo podemos conocer. Estando en este tipo de enseñanzas, lo que dice la Biblia, no importa el escándalo que puede crear, no importa. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley para que todos caigan bajo el juicio de Dios. O sea, para que reconozcamos quiénes somos, para que no tengamos excusa y todo el mundo tenga que reconocer, estoy perdido. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que exige la ley, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, en otras palabras, si en este momento nos damos cuenta, híjole, he faltado, he pecado, y lo voy a corregir, ahora sí voy a empezar a hacer buenas obras. No, dice, un asesino que hace 20 años asesinó a una persona, no se va a salvar ahorita. Si lo detectan, si se dan cuenta que realmente fue fulano, y a partir de ahí no se ha peleado con nadie, no ha hecho nada malo, pero aún así, si lo detectan, si se descubre, ese fue, y lo llevan ante un juez justo, ¿qué le va a dar? Sentencia. ¿Por qué? Porque es asesino. No importa lo que hace después. Sus hechos, sus cosas hechas, ya lo condenan. ¿Cómo quieren ustedes que Dios sea? ¿Justo? Híjole, entonces estamos fritos. Pero Dios fue justo. Dios fue justo. ¿En qué forma? Él sí castigó el pecado. Él sí no perdona. Él sí castigó nuestro pecado, pero ¿saben cómo lo hizo? Él agarró nuestro pecado, lo colocó sobre su propio Hijo y luego castigó a Él como que si Él las hubiera hecho. Y a nosotros agarra las cosas buenas de su propio Hijo y las coloca sobre nosotros y nos trata como que si nosotros hubiéramos hecho las buenas obras, lo que hizo Cristo. Lo invirtió, completamente lo invirtió. Por eso dice así, aquí en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Escuchen esto, no hay diferencia alguno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, haz de cuenta, todos han pecado y no tenían derecho ni acercarse a Dios. Pero son justificados gratuitamente. ¿Qué es gratis? Es que no te costó nada. Gratuitamente significa que no te costó. Dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Es que Él tomó nuestro lugar.
Acabamos de ver la grandeza de Dios y el derecho que Él tenía de no darnos nada más que la condenación, todo lo que merecimos. Porque todos hemos pecado contra ese Dios magnífico, ese Dios santo, ese Dios puro. Yo me sorprendo cada vez más cómo me salvó a mí. ¿Cuándo lo merecí? Pues nunca. Él me salvó porque Él decidió salvarme. Él no tenía motivo por qué salvarme más que Él mismo. Mira, nomás para cerrar, quiero que veamos Ezequiel 36. Ezequiel 36, porque muchas veces nos podemos confundir y pensar de que Dios vio algo bueno en mí y por eso me salvó. Es un peligro si pensamos así. Es un peligro pensar de que Dios me miró y Dios le agradó cómo me comporté. Dios le agradó quién era yo y me tenía lástima. Es un engaño si les enseñan así. Dios nunca tuvo motivo de salvarme a mí cuando me miró. Lo único que Dios hubiera podido hacer cuando me miró era darme la sentencia. Pero yo estoy agradecido que Dios no volteó a verme a mí, sino Él se volteó a ver a Él mismo. Mira, vamos a ver aquí en Ezequiel 36, versículo 22. Porque esto es un engaño. Si nosotros pensamos de que, Dios me tuvo lástima. Sí, es que yo hice una cosa buena y por eso me tuvo lástima. No, nunca fue eso. Dios se miró a Él mismo y su santo nombre, y eso fue el motivo por qué nos salvó. Mira, vamos a leer esto. Versículo 22 dice, por eso dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, escuchen esto, no lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevadas. Yo no lo hago por ustedes, dice, yo lo hago por mi santo nombre, por la promesa que yo le di a Abraham, las promesas que yo he dado en los siglos pasados. Fíjate, Dios es fiel a sus promesas, no importa lo que nosotros hacemos. Porque Dios, uno de sus atributos es Dios es inmovible, no lo podemos mover. Lo que Él tiene establecido desde antes de la creación del mundo, lo va a hacer. Nadie lo puede cambiar. Dios es inmovible. Y por causa de su santo nombre, Él decidió de darnos la salvación. ¿Cómo creen? ¿Cómo ven? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde somos nosotros motivo aquí de que, Dios me tuvo lástima y por eso me salvó? No. Dios miró su santo nombre, el que nosotros profanamos, a donde quiera que fuimos, profanamos el nombre de Dios. El solo hecho de que Dios nos dio un cuerpo para que nosotros lo glorificamos desde aquí de la tierra y no lo hicimos, fuimos a partes donde no deberíamos haber ido, nos burlábamos de cosas que donde nos deberíamos ver callado, profanamos el nombre de Dios a través de las cosas que nosotros hicimos. Dice, pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones, y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. En otras palabras cuando yo hago esto, cuando yo les voy a salvar a ustedes, las naciones van a reconocer de que no fue por motivo de ustedes. Por eso Dios muchas veces salva al más insalvable. ¿Han escuchado eso alguna vez? La persona más difícil de salvar,
Dios le agrada salvarlo. Para mostrar de que no fue motivo de la persona perdida. Él fue el motivo de salvarlo. Por eso Dios cada vez se engrandezca su nombre, porque le gusta hacer lo imposible. Las personas medio buenas, muchas veces Dios no las salva. ¿Alguna vez lo han escuchado así? Una persona medio buena, que nunca ha sido muy pecador, muchas veces nunca vemos cambio en la vida de él. Pero son los más perdidos, son los más pecadores, donde Dios de repente extiende su mano y dice, yo las voy a salvar. Y sucede justo lo que dice aquí en el versículo 25, dice, esparciré. Dios está hablando aquí todavía. Dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todos sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Dios lo hace, dice. Les daré, esta traducción usa la palabra les, pero hay otras traducciones que dice yo. Me suena más propio eso. Yo daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. En otras palabras dice, fue así, Dios le dio la ley a Moisés y dice, vayan y conforme la ley vivan, actúan, condúzcanse de acuerdo a la ley, pero nadie pudo cumplir, nadie lo pudo. Y ahora dice Dios, ya lo voy a hacer diferente, ahora lo voy a hacer yo. Ustedes humanos no pudieron, lo voy a hacer yo. Por eso hoy en día se salvan los más insalvables. ¿Sí? Por eso hay que confiar en ese Dios. Pero no hemos visto más que una minúscula de quién es Dios. Ahorita tocamos más que la sombrita de quién es Dios. Por eso es tan necesario que cada uno, el que pueda leer, estudien la Biblia, miren lo que dice la Biblia de Dios. Porque muchas veces estudiamos la Biblia al revés. ¿Saben por qué? Porque miramos la Biblia y queremos ver qué dice la Biblia de mí. Es al revés. No, necesitamos leer la Biblia para ver qué dice de Dios. Y que busquemos a Dios en la Biblia, en oración. Separarnos del mundo y estar a solas con Dios. Dios, enséñame, revélame quién eres. Y solo así podemos obtener una mayor visión de quién es Dios. El mundo nos roba de esa bendición. El mundo nos ofrece tantas cosas fuera de Dios, que solo es un engaño al final del día. Lo mejor, lo más sabio, como leímos en Proverbios, lo más sabio que una persona puede hacer es buscar y mirar quién es Dios. Es lo más sabio que puede hacer una persona. Y mientras más conocemos de Dios, más pecador nos vamos a ver, pero más contentos vamos a ser. ¿Saben por qué? Mientras más que conocemos de Dios, más vamos a ver nosotros también de que ay, Dios es tan superior de mí, tan diferente que yo, tanto más santo que yo, y me voy a ver más pecador. Pero al mismo tiempo vamos a tener esa paz de que por más pecador que me siento, Dios justo por mí mandó a su Hijo. Justo por mí, mi Cristo murió en mi lugar. Y cada vez que vemos eso, cada vez que nos vemos tan pecadores, vamos a apreciar más esa buena noticia en el Evangelio. Por eso muchas veces la gente más santa, la gente que vive más de acuerdo a la Biblia, son los que más emocionados salen cuando escuchan la buena noticia del Evangelio.
Y la gente más pecadora, la gente que vive como que si no existiera Dios, actúan como que si son los más santitos. Somos los que tenemos la salvación que sentimos el pecado. ¿Por qué? Porque dice, y les voy a dar un corazón sensible. ¿Qué hace un corazón sensible? Lo tocas y reacciona. Es sensible. Una de las sensibilidades que Dios nos da es hacia el pecado. Nos damos cuenta muy rápido que pecamos. Un corazón de piedra no reacciona para nada, ni cuenta se da. E incluso se siente bien de él mismo. Eso es la bendición de Dios, que nos sentimos conviccionados del pecado, que nos sentimos culpables, arrepentidos. Pero solo Dios obra todo eso. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias nuevamente por tu palabra, por tu Espíritu. Y te pedimos que nos bendigas día con día más. Y yo pido por cada uno que está aquí adentro, si hay alguien que todavía no entiende quién eres y lo que has hecho por cada uno de nosotros, solo tú, Dios, puedes obrar y revelar. Solo tú puedes quitar corazones de piedra, solo tú puedes dar corazones sensibles, solo tú puedes dar espíritu. Para que todos nos volteamos a ver quién eres y a reconocer que somos pecadores, somos gente que fallamos y que necesitamos de tu misericordia, de tu gracia. Dios, también te damos gracias por los alimentos, por tu bendición que nos das día con día. Danos fuerza y sabiduría para entender cómo servirte, cómo vivir más como a ti te agrada. Y haznos gente semejante a tu propio Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.